este tema y hoy vamos a tomarlo desde otra perspectiva, hermanos. Lucas capítulo 15, versos del 11 a el verso número 23. Un texto muy conocido, hermanos. Dice la escritura, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y repito lo que dice el versículo 17, las primeras palabras, que es el tema que nos va a ocupar para esta mañana. Y volviendo en sí. Cuando leemos esta historia, hermanos, nos consuela ver cómo el hijo regresó a casa y el caluroso recibimiento que recibió de su padre, hermanos, y las cosas que el padre mandó a hacer para celebrar que su hijo estaba en casa. Pero antes de que esa historia termine de esta manera tan agradable, hermanos, tan consoladora, vemos, hermanos, el momento en que el muchacho, el hijo menor, llegó al punto de darse cuenta que estaba equivocado. Poder ver las cosas de mejor manera. Ponerse los lentes por los cuales él podía ver su realidad más precisamente y así hacer las decisiones correctas a partir de ese momento. Volviendo en sí. Deseamos, hermanos, que en esta mañana, después de terminar nuestra lección, también nosotros, hermanos, hagamos una introspección, un análisis a nuestra vida y volvamos en sí. Y si hay entre nosotros quienes reconocen su pecado y necesitan arrepentirse y bautizarse para que Dios les perdone sus pecados, por favor, hágalo esta mañana. Si hay entre nosotros, hermanos, que reconocemos que no estamos llevando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y necesitamos arrepentirnos y la oración de la iglesia, hoy es tu oportunidad también. Hágalo por favor, hagámoslo por favor en esta mañana. Volviendo en sí. Hermanos, antes de que este muchacho volviera en sí, veámoslo haciendo malas decisiones. En un momento todos hemos hecho malas decisiones en nuestra vida. Malas decisiones respecto a cómo vivir, hermanos, cómo elegir el trabajo, cómo elegir ciertas cosas y después, hermanos, nos damos cuenta que nos equivocamos, hicimos malas decisiones. Cuando se trata de manejar nuestra vida, hermanos, todos queremos ir
muchas veces todos queremos ir en el asiento del chofer. Porque no quiero que nadie decida por mí. Yo quiero elegir cómo vivir. Yo quiero manejar mi vida y que nadie decida cómo yo debo vivirla. Y por eso muchas veces los hijos abandonan la casa, muchas veces los matrimonios se disuelven, muchas veces las familias se desintegran, muchas veces cristianos no permanecen porque quieren llevar, hermanos, la manejera de su vida. Y ellos quieren ir en el volante, ellos quieren manejar su vida sin que nadie decida por ellos. Decisiones. Y hermanos, en este caso, el muchacho hizo la decisión incorrecta. Cuando, hermanos, su papá todavía le pide que le dé la parte que le corresponde de los bienes porque le urge salir de casa. No quiere estar allí. Él quiere manejar su vida y no quiere que su papá intervenga en sus decisiones. Y, hermanos, cuando el padre le da la parte que le corresponde, dice el texto en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Lejos. Miren lo que dice este texto, hermano. Nos enseña, hermanos, en este texto que el pecado es egoísta. El pecado es egoísta. Cuando se toman decisiones, yo las quiero tomar. Yo quiero decidir. Yo quiero elegir. Y no estamos pensando en las consecuencias, en los sentimientos, no estamos la afectación que pueden tener otros. En este caso, el muchacho está pensando en sí mismo y se quiere ir. ¿Dejar a su padre? ¿Qué le hizo su padre? Bueno, vamos a ver después, hermanos, que el mejor lugar que este muchacho se dio cuenta que tenía era el lugar donde salió. Pero antes de eso, él lo que quiere es sacudirse, hermanos, a la presencia de su papá, apartarse de los ojos de su padre que lo esté observando y que le esté haciendo observaciones de cómo vive. Y se va lejos, a una provincia apartada. Quiere el dinero de su papá, no quiere su papá. Quiere las cosas de su padre, pero no quiere que su padre vaya con él. Él quiere decidir por él mismo. Y se va lejos. Y miren cómo gasta su dinero. Miren cómo vive. Vive desordenadamente. Haciendo decisiones incorrectas. Pero cuando ya, hermanos, se acaba la fiesta. Cuando, hermanos, toda aquella emoción, todo aquel romance, toda aquella luna de miel de irme de mi casa y de hacer las cosas yo solo y decidir por mí sin que nadie, a nadie le tenga que dar cuenta, cuando vuelva a la realidad. Cuando se acaba la fiesta y te das cuenta en la condición en la que estás. Dice la Escritura, el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Empezaron las necesidades, empezaron las circunstancias, hermanos, y es lo que quiero que veamos, que las circunstancias, hermanos, en las que nos encontramos muchas veces nos hacen volver en sí. No todos vuelven en sí, pero en este caso, gracias a Dios, en este caso, hermanos, las circunstancias que está viviendo el muchacho, cuando la fiesta se acabó, cuando quedan solamente las consecuencias, cuando ya las estás viviendo, entonces aprendes, no hice una buena decisión, no elegí bien, me equivoqué. Y él estando, hermanos, en esa condición, se dice que en el verso 15 que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Usted sabe que el Señor Jesucristo diga eso, hermanos, diciéndoselo a judíos, para un judío entendía, hermanos, la condición precaria y vergonzosa en la que vivía aquel muchacho. Porque el pecado no solamente es egoísta, decido yo lo que quiero hacer yo, no importa lo que piensen los demás, pero también es vergonzoso después. Porque un judío no comía cerdo porque era inmundo para ellos. No criaba cerdos. No había cerdos entre los judíos.
porque era incorrecto, era inmundo para comer cerdo, criar cerdos para un judío. Pero el Señor Jesús diga que este muchacho ahora está criando cerdos, lo miro sonrojarse mientras hace ese trabajo y pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es insano. ¿Cómo es que he llegado hasta este punto? Para nosotros, comer un marrano es inmundo, crearlos es inmundo, trabajar en esto es, qué pena, si alguien me viera haciendo lo que estoy haciendo, qué vergüenza. Él se está dando cuenta de su realidad. Y a veces, hermanos, el pecado no solamente es egoísta, sino el pecado también genera vergüenza, pero también el pecado, hermanos, nos vuelve irracionales. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de nuestra realidad. Muchas veces no pensamos lógicamente, razonablemente. ¿Qué dice el verso 17? ¿Cómo estaba este muchacho antes? Dice, ¿por qué dice el texto? Y volviendo así, porque antes no se había dado cuenta de su realidad, de la mala decisión tomada, de las consecuencias que estaba viviendo. Cuando estás viendo cómo se te viene el techo encima, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Y podría poner ejemplos, hermanos, de diferentes situaciones en las que uno dice, pero ¿cómo me atreví a hacer esto? ¡Qué mala decisión tomé! Ahora entiendo que me equivoqué y que puedo hacer una vuelta en U y regresar por donde vine, porque para donde voy no es el camino correcto. Necesito hacer una vuelta en U urgentemente y corregir el camino, volver al camino correcto. Pero en ese momento, hermanos, mientras cría cerdos, mientras apacienta cerdos, se da cuenta. ¿Qué hice? ¿Por qué estoy aquí? En estas circunstancias, ante estas necesidades, viviendo esta experiencia, pasando estos sufrimientos. ¿Por qué? ¿Qué hice? Cárceles, vicios, tantas cosas, hermanos. Pero Dios permite que lleguemos a ese punto. No quiere que lleguemos a ese punto, ni pasa, manda esas cosas para que lleguemos a ese punto, pero permite, porque muchas veces, y los que somos padres, y ahora, y nosotros siendo hijos también, mirándonos desde el punto de vista de hijos, ¿cuántas veces nuestros padres nos aconsejaron? ¿Cuántas veces nuestros padres nos advirtieron? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no es por ahí, hijo, no es por ahí? Pero yo dije, bueno, tú ya te equivocaste, como un pensamiento irracional. Absurdo. Tú ya te equivocaste, papá. Ahora déjame equivocarme a mí. ¿Quién en su juicio cabal puede pensar así? Pero hay quienes piensan. Y hermanos, nosotros como padres tratando, no es así, hijo, pero cuando las palabras no persuaden, cuando las palabras no alcanzan para entrar en razón, pues uno tiene que dejar que las experiencias le lleven a concluir que se están equivocando. Y como dicen, Dios muchas veces, hermano, nos habla con amor cuando nos bendice, pero muchas veces nos habla con una bocina cuando estamos viviendo experiencias. No es por ahí. Te lo había dicho. Y quiere que regresemos. Siempre he pensado si regresaría el hijo si el padre le hubiera puesto una cuenta de cheques a su nombre, le hubiera dado la tarjeta de crédito,
¿Hubiera regresado el hijo? El padre tenía que dejar que viviera la experiencia y después darse cuenta y entonces corregir el camino. Y volviendo en sí, cuando se dio cuenta de su realidad, cuando dejó de mirar las cosas con ese apasionamiento con el que salió de su casa, con esos sueños que se convierten en pesadillas, con esas ilusiones que terminan, hermanos, viniéndose el techo encima, porque no era lo correcto. Volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y heme aquí en esta pobre condición. Ni los siervos de mi padre viven lo que estoy viviendo yo. Se está dando cuenta después que el mejor lugar era el que había dejado. Por eso dijo, volveré a mi padre. Volveré a mi padre y le diré, me equivoqué. Acepto que me equivoqué. No voy a culparte. No, papá, es que tú no me dijiste las palabras correctas para convencerme. Entonces tú tienes algo de responsabilidad. No va con la mejor excusa. No va delegando responsabilidades de sus decisiones. No va culpando a su hermano mayor. ¿Por qué tú nunca me dijiste eso? ¿Por qué no me llamaste la atención? No, acepta. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Ahora lo veo mejor. Desde esta condición de criando cerdos, veo las cosas mejor. Perdóname. Perdóname. Dios lo permite, hermanos, para que cuando las palabras no nos persuaden, la experiencia nos lleve a aprender. ¿Cómo saber? Y hermanos, el volver en sí es el punto, hermanos, de arrepentimiento y de restauración. Hay hijos pródigos que nunca volvieron en sí. Por varias razones. Y no regresaron. Por varias razones. ¿Cómo saber que estoy volviendo en sí? La primera cosa que debemos tomar en cuenta en esta historia es cuando reconozco mi realidad. Heme aquí. Esta es mi realidad. Soy un mendigo, criando animales en un trabajo vergonzoso. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad, este es mi dicho, este es mi, hacia esta dirección me voy si sigo en este camino. Esta es mi realidad. La segunda cosa que debemos ver, hermanos, es para saber que estamos volviendo en sí, no solamente ver mi realidad, sino tomar la decisión de cambiar de dirección.
volveré a mi padre. Volveré a mi padre. Tengo que volver a donde vine. No puedo seguir aquí. La tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es aceptar que me equivoqué. No buscar excusas. Siempre se pregunta por qué David era conforme al corazón de Dios. Por eso, entre otras cosas. Porque cuando él pecó, él dijo, sí, contra ti he pecado. Yo he cometido pecado. No como Adán que buscaba la mujer que me diste. No, me equivoqué. De manera que, hermanos, reconocer nuestra realidad es un punto de partida para hacer los cambios. Segundo, hermanos, tomar la decisión. Mucha gente sabemos nuestra realidad, hermanos. Sabemos nuestra realidad, pero no queremos cambiarla. No queremos salir de eso. Así soy, así me quedo y ni modo. No, pero en este caso el hijo pródigo no solamente vio su realidad, sino también tomó la decisión de cambiar de dirección. Vuelta no es por aquí. Voy en el camino equivocado. Tengo que corregir. Pero no solamente esto, hermanos, sino que también, como les decía, reconocer que hemos pecado. Sin buscar responsables. El único responsable cuando me miro en el espejo, ese es. La cuarta cosa, hermanos, es llegar con humildad. No me merezco nada. No soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente vengo buscando trabajo. Concédeme trabajar con tus siervos. Hazme como uno de tus jornaleros. No me hagas tu hijo. ¿Qué merezco? Si yo mismo fui el que me aparté de ti, si yo mismo fui el que te pedí el dinero antes de que te murieras, yo quise hacer mi propia vida, yo me aparté, yo tomé la decisión. ¿No fuiste tú el culpable? Solamente dame trabajo. Y la quinta cosa, hermanos, es hacerlo. Hacerlo. El muchacho pensó qué hacer. ¿Qué le iba a decir a su padre? Y lo hizo. Dice el texto, y levantándose, verso 20, y levantándose. De esa condición, levantándose, vino a su padre e hizo exactamente lo que pensó que iba a hacer. Las palabras, la humildad, la aceptación de que yo mismo me desheredé cuando te pedí que me dieras lo que me correspondía. Pero aquí estoy. Sí, me fui buscando libertad y me convertí en un esclavo. Sí, me fui buscando felicidad y terminé siendo miserable. Sí. Pensé que era mejor vivir fuera de mi casa. Y aquí estoy de regreso. Porque no encontré un mejor lugar. Sí. Me fui muy orgulloso, creyendo que podía hacerlo yo solo. Y aquí vengo.
diciéndote, te necesito, te necesito. Y el padre, cuando este muchacho va a venir y está pensando las cosas que va a decir, y el padre apenas lo ve, hermanos, y mire el caluroso recibimiento que le da, y corre, no espera que venga, y no espera que le diga, a ver, dame una explicación de por qué te fuiste, y convénceme de que te reciba. Es más, convénceme de siquiera que te dé trabajo. Dame la mejor explicación. No, hermano. Llega, hermano, si apenas lo ve de lejos, su padre va corriendo y lo abraza y lo besa. Y los imperativos las órdenes que da. Las órdenes que da a sus siervos en favor de su hijo. Noten cómo lo dice. Manda y dice en el versículo 22. Sacad, imperativos, mandamientos, sacad el mejor vestido, vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y vayan y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Hagan esto y háganlo en favor de mi hijo. Él no debe seguir viviendo en esa condición y debe seguir viéndose en esa condición. Vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo muerto era ya vivido. Porque eso es lo que importa. Sí, esta parábola es dicha para unos judíos religiosos que miraron al Señor Jesús comer con pecadores y publicanos y lo criticaron. Y Jesucristo les dijo, si a ustedes no les importa un pecador arrepentido, a Dios sí. A Dios sí. Y por eso les cuenta las 3 parábolas. Dios quiere que volvamos en sí. Que aceptemos nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones y corrijamos. Que veamos allá a un Padre esperándonos para perdonarnos. Porque le importamos mucho. Sí, tenía que venir el Hijo. Tenía que aceptar que se equivocó. Pero no le estaba haciendo hacer eso por venganza, sino porque Dios quiere eso. Que nos demos cuenta de nuestra realidad y que volvamos a Él. Que es amplio en perdonar. Es un final feliz en las 3 parábolas. Fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero como les decía, hay hijos pródigos que no vuelven en sí. Varias razones, hermanos. Una, ya no les alcanzó el tiempo. Se murieron antes de volver. 2, les gustó tanto el mundo que no quisieron dejarlo. 3, estaban tan engañados que no se daban cuenta de su realidad. Porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. No pueden ver su realidad. Pero en esta mañana Dios quiere que nosotros la podamos observar. Y hagamos los cambios. Que ahí está, dispuesto a perdonar. Porque a Él le importa. A Él le importa
un pecador que se arrepiente. ¿Qué les parece si cantamos un himno de invitación mientras le invitamos a que venga hoy, esta mañana?